Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Muy buenas tardes, soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, restaurando vidas en ruinas. Estamos estudiando el libro de Juan. Este libro está muy interesante, este capítulo. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Dice en el libro de Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces este fariseo, para los nuevos, fariseo o los fariseos significa separar, debido a una manera de vivir diferente a la de la generalidad o la gente en general. Los fariseos y también los saduceos, había los escribas también, vivían una vida externa, formal y, la verdad, mecánica. Y llegaron a ser como grupos políticos metidos en los asuntos del gobierno para mover sus agendas y no los asuntos de Dios. Los fariseos, los saduceos, ellos, la verdad, eran religiosos y no conocían a Dios. Sabían de Dios, pero eran nada más que grupos religiosos. Entonces aquí dice que este fariseo, Nicodemo, era un principal. Entonces era un líder entre ellos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos, señales que tú haces si no está Dios con él. Una señal es algo que apunta. La calle va para allá, entonces hay una flecha. Jesús estaba haciendo señales, milagros, sanidades para apuntar a él, que él era Dios. Entonces en este reconoció de que Dios estaba con él, miró algo diferente en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué es esto de nacer de nuevo? Primero, Nicodemo no vino hablando solo. Él dijo: sabemos, como ha estado hablando entre los demás de su grupo. Y Jesús entonces, en lugar de entrar todo el asunto, nada más dijo: Nico, ¿sabes qué? Lo que tú estás buscando tiene que ser nacido nuevo o no puedes entrar al cielo. Entonces Nicodemo, respondiendo en lugar de un hombre espiritual como un hombre carnal, fíjate cómo contestó. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciera del agua y del Espíritu. El agua, la primera vez nacido, el segundo y el Espíritu, no puede entrar el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Déjame explicar. El que es nacido de la carne sigue su carne, sigue su pecado, porque nació la primera vez de la carne, del agua. Cada mamá, para nacer su hijo, tiene que tener agua. Si no tiene agua, el bebé no vive. Entonces el primer nacimiento de la carne es con el agua de su mamá. La segunda vez
¿Sabes qué? Lo que es nacido del Espíritu es. El que ha nacido del Espíritu, aparte de su pecado, sigue en pos de los asuntos de Dios. Hay dos nacimientos. Lo de la carne, nacido físicamente, y lo del Espíritu, espiritualmente de Dios. ¿Cómo sabemos si alguno es nacido de Dios? Fíjate, seguimos leyendo. Él hablando con Nicodemo, Jesús hablando con Nicodemo. No te maravilles que te dije, Nicodemo, les es necesario nacer de nuevo. Ya nacimos del viejo de la primera vez. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es o igual es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ok. Jesús va a explicar más, pero déjame explicar un poquito. Dice el viento, y la palabra viento y espíritu es la misma palabra. Entonces, dice, el viento viene y no sabes de dónde va, dónde viene, no sabes porque no lo puedes ver. Pero puedes ver el efecto que hace el viento. Puedes ver los árboles ya quitando techos de las casas. Puedes ver lo que hace invisible. Igual, tú no puedes ver si tengo el Espíritu en mí. No puedo yo ver adentro de ti porque es Espíritu, es viento. No se puede ver, pero sí se puede ver. Porque puedes ver el efecto. El que dice, yo soy nacido del Espíritu, después la iglesia va a su casa, unas cervezas y así vamos a la cantina. Esto no es nacido del Espíritu, carne es. Si tú puedes ver los efectos del Espíritu. Yo, cuando Dios tocó mi vida, llegando a la casa, mi madre dice, toma, Dios tocó mi vida. Si Él, que es nacido del Espíritu, el Espíritu le va a dar la dirección, fuerzas, todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. No la voy a vivir solo. Y los demás van a ver que hay algo raro, porque yo veo que pegaba a su esposa, ahora no la pega, dice, le amo. Y le lleva fuera y le trata bien, le dice, le amo. Y algo está muy diferente con ¿Qué le ha pasado? Jesús. Respondiendo Jesús, en verso 10, le dijo, ¿eres tú? Porque Nicodemo había preguntado, ¿cómo puede hacerse esto? Ok, voy a explicar. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si los dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y Jesús estaba diciendo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, yo soy Dios. Yo he venido del cielo. ¿Y quieres saber cómo nacer nuevo? ¿Cómo puede ser este cambio? Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No sea cantado y levantado, no, al contrario, sea levantado, igual como Moisés en una cruz a morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nicodemo, ¿quieres saber cómo es esto? Nicodemo es por fe. Igual como Moisés levantó esta serpiente, voy a explicar en Números 21, Números 21:9. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce. Bronce es lo que usaban para hacer las ofrendas y sacrificios por el pecado. Y la puso en una asta. Los que eran mordidas miraban a la serpiente de bronce y vivían. El pueblo de Israel había pecado contra su Dios. Y Dios mandó serpientes a matarlos. Luego hizo Dios una provisión para salvarlos. Mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Lo puso en una asta o un palo y lo levantó arriba en el aire, para que todos los que fueran mordidos por fe podían ser salvos o sanados de este veneno, de esta serpiente. Su pecado fue juzgado y eran culpables. Contra Dios estaban quejando. Y Dios tuvo misericordia de ellos y los que no querían morir podían ser salvos creyendo en la provisión de Dios. Entonces, todos los que habían pecado, y todos hemos pecado, con Moisés levantó Moisés esta serpiente de bronce. Y tenías que llegar y mirar nada más por fe, creyendo que mirándolo ibas a ser sanado y Dios te sanaba. Así dijo Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo, como Moisés fue levantado, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree, que viene a Él por fe y cree lo que Él hizo en la cruz por ellos, por sus pecados, pueden ser sanados de su enfermedad, el pecado. Es la única forma de ser salvo. No por buenas obras, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto dice, es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. No tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer. Es la misericordia de Dios, lo que Él hizo en la cruz por mí. Entonces, ¿cómo? Creer por fe lo que Él hizo en la cruz. Mirar a Jesús colgado allí, muerto, y recibe la muerte de Él. En verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, está hablando con Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, es el creer, pero el que no cree, esta es la condenación, ya ha sido condenado. No porque eres esta religión o no haces o tienes cerveza en tu vida, estás tomando o con mujeres. No, es porque no crees en Él. Y creyendo en Él va a ser como el viento, la vida cambia. Entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La neta es, los hombres aman su pecado y no quieren dejar su pecado para entrar a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Yo no quiero ser reprendido. Queremos seguir nuestro pecado. Me gusta el pecado. Pero qué horrible es ser ciego y creer que su pecado es mejor que la salvación y ser libre de él. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes que el que entra a la luz no tiene miedo
de ser descubierto cualquier cosa en su vida, deja de andar en la oscuridad. No me importa cuál pecado es. Cuando uno viene a la luz, con mucho gusto confiesa. ¿Por qué? Confiesa sus pecados porque es algo pasado, porque Dios le cambió. Si fuera borracho, homosexual, si lo que es mentiroso, viene y puede confesar delante de Dios y aún delante de los hombres, porque está librado, cambiado y no es su vida, ya está adentro de la luz. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, Jesús, bautiza y todos vienen a él. Pero vamos a ver en la otra semana que no era Jesús bautizando, sino sus discípulos. El bautismo, ¿para qué es? Pues primero es un mandamiento de Dios, que vayan haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es para aquellos que han creído en el Señor. Es un paso de obediencia. No te salva el bautismo y no puede añadir a tu salvación. La salvación es cuando crees con tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Entonces el bautismo es un paso de obediencia. No hay ninguna razón de bautizar a un bebé. No puede uno creer y ser salvo, ni tomar el paso él de obediencia. Es un bebé. Esta es una tradición no bíblico. No le hace daño, pero no le sirve tampoco. Entonces, para ser bautizado, tiene que creer en el Señor y la persona misma toma el paso de obediencia. En verso 26, 3:26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan el Bautista y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, Juan Bautista, el Bautista está hablando, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Si Juan era nada más el amigo del novio, el novio llegó y él se puso para atrás. Y se gozó de su amigo, por decir, ponerlo, por su novia, la iglesia. El gozo de él estaba cumplido y Juan iba a morir, le van a matar. Es necesario, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero yo mengüe o disminuya, o que él sea más y que yo sea menos. Este es el desafío de todos los ministros. Sean ministros de alabanza, sean ministros, pastores o cualquiera. La idea de nosotros no es tomar el lugar. La idea de nosotros es presentar a Jesús. No se trata de un profeta o un pastor o un grupo de alabanzas.
muchos están muy equivocados llamando tanta atención a ellos. Nosotros tenemos que aprender a tomar el paso para atrás y poner al Señor frente. Él es el novio y su novia, la iglesia, ya va a Él. Entonces, nosotros estamos aquí para enseñar de Él, no para ser famoso o para que todos seamos conocidos o algo así. Al contrario, estamos buscando almas. Y si estás escuchando el estudio y no has recibido al Señor, busca de Él. El Señor Jesús es el que vino. El Señor Jesús es el que murió en una cruz. Él es el que resucitó para salvar tu alma. Y si buscas de Él, Él te va a guiar a enseñar lo que Él quiere de ti. El que de arriba viene, Juan el Bautista está hablando, es sobre todos. El que es de la tierra, Juan, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Este es Jesús. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesús habla de las palabras de Dios y nos dio su palabra. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, este es el mensaje que Dios nos ha dado, de que Jesús vino y Él entregó su vida. Él murió, Él pagó. Y Juan dio testimonio, Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que Él vino delante de Él, preparando el camino. Entonces Él vino bautizando, pero dijo, hay uno que viene después de mí. Yo no soy digno de desatar su sandalio. A Él es, síguele a Él. Entonces vino con un bautismo de arrepentimiento. Yo también le pregunto, ¿te has arrepentido? ¿Te naciste nuevo? ¿El Espíritu de Dios vive en ti? Porque el que dice que es creyente, pero vive en su pecado, no es cierto y no ha sido nacido nuevo. Es imposible tener el Espíritu Santo adentro de ti, ser nacido nuevo y seguir su pecado. Entonces, quiero ofrecerle hacer una oración si no has recibido al Señor. Puedes hacer tu propia oración o puedes seguir lo mío, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree. Porque Dios dice, no envió su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Eres salvo? Si no estás caminando aparte de su pecado, entonces hay la duda. Vamos a orar. Y si a lo mejor estás ahí escuchando la primera vez y dices, ay, ¿qué pasó con este gringo? No se trata con el gringo, se trata con Él. Y te invito a conocer a Él y ser nacido por su Espíritu. Porque el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar y repítame si quiere. ¿Ok? Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora. Y yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que me perdones, que entres en mi vida. Sálvame en este día. Yo te recibo como mi Señor
y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Entonces ustedes ya saben, aquí estamos en la Ribera Campestre. Tenemos cumpliendo 27 años de ministerio aquí en la colonia Ribera Campestre. Bienvenidos si quieres visitarnos. Si no tienes una iglesia donde congregar, si tienes una iglesia, sigue congregando o siguiendo en línea. Nosotros sí tenemos servicios, estamos abiertos, niños, adultos, todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.